Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Disfrutemos el mejor día de nuestra vida, que es el día de hoy. Estamos vivos y demos gracias a Dios por la oportunidad de, primero yo, estar con ustedes y ustedes de poder aprender un poquito más sobre lo que es la salud mental en su programa Entre Mentes. Llegamos a ustedes gracias a lo que hay online. Quien está en los controles, el señor Edgardo Cordero. Y bueno, nuestro director, que ahorita está almorzando, buen provecho, sabemos que nos está acompañando, así que esperemos que estés muy, muy bien por allá. ¿Okay? Nuestros patrocinantes, América SS Health Service y Ocho Tiempo, nos invitan a poder conversar y dar las mejores opciones para ustedes en cuanto a salud mental. Bienvenidos. Hoy, con el agrado de tener mucha gente en nuestro chat de otros espacios, tanto de acá de lo que hay como de otros países y personas que se unen. Gracias por acompañarnos. Estamos dispuestos a poder aprender hoy junto con ustedes mientras conversamos sobre lo que es la salud mental. Hoy en nuestro tema principal vamos a trabajar sobre la salud mental en base a la conmemoración del 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental. Vamos a hablar de temas específicos como la ansiedad, la depresión, el autoestima, quizá el manejo del duelo. Todo depende de qué cosas nos estén escribiendo ustedes por acá para poder conversar sobre los problemas o las dificultades que han presentado cada uno de ustedes. Si los quieren compartir, bienvenido sea. ¿Ok? Hoy, gracias a Dios, estamos juntos nuevamente y podemos comenzar con una explicación sencilla, que es la salud mental. La salud mental no es única y exclusivamente la falta de enfermedad. ¿Ok? La salud mental es también, tiene que ver también con las sensaciones que tenemos nosotros, sensaciones de bienestar, sensaciones de malestar como tal, angustia, problemas en cuanto a estrés, ansiedad, depresión, sentirnos bien en lo que estamos haciendo, sentirnos mal, porque todos tenemos derecho también a sentirnos mal. Tenemos que ver en conjunto cómo manejamos ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué pasa? Todos los seres humanos tenemos en nosotros la salud física y también la salud mental, que es algo que es simbiótico, es decir, uno y el otro dependen de sí mismos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una dificultad de salud física, siempre va a afectar directamente también nuestra salud mental. Es decir, si me duele una muela, es mentira que me voy a poder concentrar bien o que me voy a sentir a gusto. Muy probablemente termine sintiéndome desesperado para resolver ese tipo de situación. De igual manera, si yo tengo un problema de salud mental, llamémosle ansiedad o depresión, muy probablemente esto me pueda producir malestares físicos como dolores en las piernas, calambres, vómitos, dolores de cabeza, dolores de espalda. Yo sufro de dolores de espalda cada vez que me estreso y puede esto generar que disminuya digamos, nuestro desenvolvimiento y por supuesto nuestros resultados en las cosas que hacemos. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Tanto la salud física afecta a la salud mental en muchos aspectos, digamos en todos, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender que si tenemos un problema de salud física es importante también cuidar la salud mental para evitar que esto se vuelva un mal mayor. Y a la vez también los problemas de salud mental cuando afectan la salud física termina siendo, digamos, un indicativo o un indicador de que necesitamos apoyo para poder superar este tipo de situaciones. Las mayores, digamos, muestras de dificultades de salud mental vienen acompañadas regularmente por la ansiedad y la depresión, que son dificultades que, si bien es cierto, son medibles, pero no son palpables. Es decir, tú no las puedes tocar, no puedes ver la cicatriz que hay cuando estás deprimido, ¿no? Al contrario, simplemente vemos es las consecuencias directamente de estar deprimido. Ahora, ¿cómo podemos ver que esto también tiene que ver algo con lo físico? Por ejemplo, la ansiedad genera problemas o también es generada por desequilibrios que hay en ciertos neurotransmisores, es decir, la química neurológica o la química cerebral, en donde se ven afectados varios de nuestros transmisores.
¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son los químicos que permiten que haya conexión eléctrica dentro de nuestro cerebro. ¿Ok? Esto define directamente nuestro humor, define a veces hasta las situaciones de memoria. ¿Ok? Y tenemos que ir buscando cuáles son las cosas en las que podemos estar fallando o que puede estar fallando en nosotros para poder tener un tratamiento adecuado. En base a la ansiedad, regularmente tenemos una baja de lo que es el neurotransmisor GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Yo no me sé muy bien ese nombre porque yo tengo TDAH y es muy difícil para mí aprenderme eso, pero es algo que realmente está allí y está definido en base a estudios neurológicos. También implica una baja en la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Por supuesto, comienza a generar esto un poco de angustia. La norepinefrina y otros transmisores como el glutamato, la dopamina, podemos también estar en procesos de disminución, lo que produce regularmente síntomas de angustia, pensamiento acelerado, excitación del pensamiento, y esto produce que nosotros no tengamos la respuesta más apropiada hacia nuestro día a día y hacia las actividades que estamos realizando. ¿Ok? La dopamina, el cortisol son neurotransmisores que afectan directamente al hipocampo y esto también está asociado a la memoria y a las emociones. Por eso, cuando estamos ansiosos, no podemos concentrarnos de la manera adecuada, nuestras emociones se ven un poco más deprimidas o terminamos teniendo dificultades en el temperamento. Particularmente yo tengo problemas en el temperamento cuando viene un ataque de ansiedad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando estos neurotransmisores están afectados, la neuroquímica del cerebro cambia y por supuesto empiezan a haber reacciones tanto psicológicas como físicas que nos afectan directamente. De igual manera, tenemos la situación con la depresión, que por ejemplo nos vemos afectados con la serotonina, la norepinefrina o la noradrenalina, la dopamina y termina generando en esto unas dificultades en tu estado de ánimo. Tiendes a tener un estado de ánimo decaído, en donde no consigues respuesta a las cosas, no tienes motivación para hacer las cosas, te resulta difícil cualquier situación, te dan ganas de rendirte, tienes agotamiento, te produce dificultades a nivel físico como dolores musculares, etcétera. Y también puede presentar estos pensamientos negativos que hemos hablado anteriormente, que son pensamientos autodestructivos, bien sean hacerte daño físicamente o hasta psicológicamente, diciéndote a ti mismo no sirvo para nada o no existo para el bien, cosas así. ¿Cuál es el detalle? Esto tiende a verse como que somos personas débiles, que no sabemos controlar nuestras emociones, que no podemos hacer las cosas bien, que si nosotros pensáramos de otra manera podríamos estar mejor. La verdad es que no es así. Te acabo de decir que a nivel de los neurotransmisores esto afecta y es muy necesario poder acompañarlos con el medicamento correcto para que podamos salir adelante lo más pronto posible. ¿Qué significa esto? Cuando te digan estás deprimido y te digan, eso no es nada, eso te lo estás inventando tú, eso es para llamar la atención y ese tipo de cosas, ni le respondas. Simplemente es una persona que no entiende, que no ha leído y que no tiene la capacidad hasta ahora, porque lo puede aprender, pero que hasta ahora no ha tenido la capacidad de entender cuáles son los procesos por los que pasa una persona que puede tener ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de dificultades en cuanto a salud mental. Quisiera que nos acompañen hoy con sus experiencias, cómo les ha, digamos, afectado directamente la ansiedad. Voy a hablar primero de mi caso para no comenzar con el caso de ustedes. Yo soy una persona a quien le han diagnosticado trastorno mixto, que es ansiedad y depresión. Gracias a Dios superado, aunque la ansiedad todavía queda por ahí, pero con tratamiento psiquiátrico y a la vez terapia psicológica hemos podido superarlo de una manera enorme y hemos podido estar siempre al 100% sin rendirnos y haciendo nuestro mayor esfuerzo. La terapia cognitivo-conductual es una de las mejores herramientas que tenemos para poder manejar esto y se utiliza entendiendo nuestro pensamiento, primero ubicando cuáles son las características del pensamiento que tenemos que no están, digamos, del todo asociados con la realidad y a partir de allí cotejarlas o
criticarlas, por decirlo de otra manera, con el pensamiento racional, el cómo deberíamos pensar para poder manejar directamente las cosas de la forma más apropiada. ¿Ok? Si bien es cierto que la terapia cognitivo-conductual puede llevarse algunos meses, pero también es algo que te va a ir sirviendo para toda la vida, porque es un aprendizaje realmente importante para el resto de tu vida. No solo el tratamiento psiquiátrico puede ayudarte con esto, sino que es necesario aprender a cambiar el pensamiento, aprender a estimular un pensamiento adecuado y a partir de ahí poder entenderte tú mismo y poder darle las mejores opciones según tus propias habilidades o tus fortalezas. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos tus fortalezas para poder sobrellevar tus debilidades. Esto nos ayuda también a poder atacar los problemas de autoestima y de esta manera tener un mejor desenvolvimiento con nosotros mismos. ¿Ok? Nos hicieron una pregunta: ¿cómo saber que sufrimos de ansiedad? Lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad la tenemos todos. La ansiedad es algo natural en el ser humano. El problema es cuando se eleva demasiado. ¿Por qué? Porque entramos en algo que es como la sobreexcitación o estar súper atentos, ¿ok? Estar a la defensiva completamente. Se encienden todas nuestras alarmas y eso es lo que genera que haya algún tipo de dificultades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vivíamos en las cavernas, nosotros teníamos que, como seres humanos, ir a cazar para poder alimentarnos. Y teníamos que estar atentos de que no hubiera un depredador que nos depredara a nosotros. Por ende, ahí se desarrolla la ansiedad, que lo que produce es que estés atento, estés hipervigilante para evitar algún peligro. ¿Qué pasa? Cuando viene ese peligro, poder defenderte o salir corriendo lo más pronto posible. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que todos tenemos ansiedad desarrollada. Ahora no estamos en las cavernas, ahora son problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, y eso atenta directamente en nuestra estabilidad emocional, en la estabilidad de vida. Entonces se producen estas necesidades de estar alerta, de estar atento para poder generar la mejor respuesta o la respuesta defensiva. Ahora, sin embargo, no siempre es real. A veces se nos está saliendo de las manos, a veces está dentro de nuestra cabeza el problema. Es decir, interpretamos las cosas de una forma incorrecta y nuestro cerebro también puede llegar a fallar y darnos, digamos, unas señales erróneas que producen este tipo de dificultades de salud mental. Algunos síntomas físicos son el aumento del ritmo cardíaco, esa taquicardia que da y de repente, oye, pero fuiste al cardiólogo y no tenías nada, me dijeron que estoy bien, pero el corazón se me aceleró. También hay dolor en el pecho, dificultad para respirar, lo que le llamamos disnea. Comienzas a respirar con dificultad y no sabes por qué. A lo mejor es que tengo un problema respiratorio y no. Al final es dificultad para respirar debido a la ansiedad. Tensión muscular, espasmos musculares, a veces calambres muy fuertes, ¿ok? Temblores o agitación. Cuando duermes, que ves una persona que brinca, que sientes que la persona que está durmiendo brinca en la cama, eso regularmente son dificultades de ansiedad, ¿ok? Problemas gastrointestinales, puede generarnos acidez estomacal, diarrea, algún otro tipo de dolores, así como los problemas del sueño, que tiendes a no dormir lo suficiente, a acostarte a dormir o a despertarte durante la noche mientras duermes, o no tienes un sueño reparador que te paras al otro día como si no hubieses dormido o no hubieses descansado. Sudoración excesiva, que quiere decir no es que todo el tiempo estás sudando, sino que cuando hay una actividad sudas más de lo que deberías. También hay fatiga o cansancio, que regularmente se da cuando estamos muy ansiosos, que son las 10 de la mañana y ya estoy cansado. Yo digo mucho eso. ¿Y eso es por qué? Porque estamos generando un pensamiento muy rápido, estamos generando que nuestro cerebro se estimule de manera muy forzada y por ende es necesario tomarnos un pequeño momento para calmarnos y poder evitar. Los síntomas emocionales, preocupación excesiva, por ejemplo, hay un problema en el trabajo y no dejamos de pensar en ello, lo que hace que sea persistente. ¿Eso qué hace? Que nuestra ansiedad continúe y continúe y continúe y la vamos retroalimentando. Dificultad para controlar las preocupaciones, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Te sientes que todo está tenso, como que hay una situación que no has terminado de resolver.
Bueno, esa sensación de nerviosismo puede estar allí. Irritabilidad, cuando tienes un temperamento irritado regularmente es porque, o esa es tu forma de haber aprendido en cuanto a las situaciones, o también puede ser porque hay un problema emocional que te está afectando. ¿Ok? La dificultad para concentrarse, como ya lo habíamos hablado antes, pero esto viene también acompañado de un poco de angustia de por qué no me estoy concentrando y también recriminación propia, lo que hace que baje tu autoestima. Sensación de peligro o que te están atacando, puedes llegar a tener hasta un ataque de pánico por esto. Tu cerebro interpreta que algo te está atacando así no exista y puedes llegar a tener un ataque de pánico. Y por supuesto la necesidad de evitar. Cuando tenemos ansiedad, imagínate que estás en una exposición cuando tenías 8 años, 10 años y te tocaba exponer en el colegio, que te daba ese frío o calor y te ponías a sudar, te sudaban las manos, te costaba recordar las cosas que tenías que decir y terminabas leyendo el rotafolio porque no te acordabas bien a pesar de que habías estudiado. Esos son síntomas de ansiedad que están afectando tu atención y concentración y tu memoria. También a lo mejor puede ser que hayas visto personas que se trabaron y nunca pudieron hacer la exposición o que simplemente salieron corriendo y no entendieron y no entendiste qué pasó en ese momento. Hay personas que vienen con llanto y se les produce un llanto inmediato sin ellos poderlos controlar. Ojo, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una reacción específica. Esto, aunque son datos generales y nos pueden pasar a todos, pero realmente cada quien tiene su reacción específica. No es fácil generalizar en cuanto a lo que tú sientes como tal, sino que existe directamente una preponderancia o predominancia en cuanto a tu aprendizaje para poder manejar las situaciones. Por ejemplo, vamos a ponerte el ejemplo de la gente irritable. Mucha gente que se irrita, que está irritable, puede ser que lo que está es triste y que su forma de poder manejar su tristeza, como aprendió en el mundo que él tenía que ser fuerte, que tenía que salir adelante, pase lo que pase, en lugar de triste, lo que hace es que comienza a frustrarse y la frustración tiende a generar irritabilidad y agresividad. ¿Ok? Muchas veces cuando vemos a las personas que van en la calle y van molestos todo el tiempo, eso puede ser producto de una dificultad de salud mental y no solo porque él es así, no solo porque es una mala persona o mira, no, que es un obstinado. A lo mejor sí lo es, pero la verdad es que puede ser un problema de ansiedad o una depresión contenida allí que genera que tengamos un malestar que se traduce hacia lo social. ¿Por qué hacia lo social? Porque obviamente estás molesto contigo y estás molesto con el mundo. Si alguien te pregunta algo, te dice algo, tiendes a responder de mala manera o tener una reacción negativa, cosa que puede afectar tu desenvolvimiento laboral, social, familiar, etcétera. ¿Ok? Esto es un problema que lo tenemos todos. Lamentablemente en Venezuela, debido a la crisis humanitaria compleja que vivimos y posterior a la pandemia, hemos tenido múltiples manifestaciones de esta situación. ¿Qué pasa? Al no poder tener, digamos, lo mínimo necesario para poder estar en nuestro sitio de confort, se nos activa la ansiedad porque vemos las cosas desde un punto de vista amenazante. Es decir, no tengo suficientes recursos para adquirir alimentos, entonces por supuesto te sientes que las cosas no están completas, cómo voy a mantener a la familia, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, cómo voy a pagar la universidad, y eso genera que el pensamiento comience a acelerarse y acelerarse y en lugar de conseguir respuestas, comenzar a angustiarte por las cosas que no has podido resolver. ¿Ok? Me preguntan por aquí, ¿qué relación existe entre la salud mental y las experiencias vitales como el trauma? Todo trauma es una dificultad de salud mental. Hay traumas grandes y hay traumas pequeños, ¿ok? En nuestra vida siempre van a existir los traumas. Todos tenemos traumas. Ahora, qué tan grandes y pequeños puedan ser depende de la situación y también del cómo lo manejamos nosotros, ¿ok? Por supuesto que la salud mental siempre se va a ver afectada cuando haya traumas pequeños, pero esto puede también ayudarnos a solventar y a hacer más fuertes los traumas pequeños. Repito,
te pones un objetivo, pasó algo, chocaste el carro, Dios no lo quiere. Y mira, eso te generó un pequeño trauma de que cuando pases por tal sitio te puedes revivir situaciones, pero no fue tan intenso, sino que solo te genera el recuerdo, pero sin tantas dificultades de salud mental, de angustia, por supuesto. Esto afectó tu salud mental, pero no de una manera tan significativa. ¿Y qué es lo que te puede ayudar? Bueno, que cada vez que pasas por allí lo recuerdas, comienzas a darle otra resignificación a las situaciones y esto se supera. ¿Qué hace eso? Que a través de las situaciones negativas podamos ir fortaleciendo nuestra salud mental. Ahora, por el contrario, cuando hay un trauma mucho más fuerte, Dios no lo permite, pero tomemos el mismo ejemplo de un accidente que fue bastante fuera de lugar, que hubo heridos, etcétera. Esto sí puede causarte un trauma profundo y puede llegar hasta el estrés postraumático. ¿Qué hace el estrés postraumático? El estrés postraumático te evita poderte relacionar con ese tipo de cosas y que se active directamente un proceso ansioso muy álgido, muy fuerte, cuando nos enfrentamos a situaciones similares, lo que produce que se desenvuelvan distintas reacciones, cada quien tiene su reacción particular, pero regularmente son ataques de pánico muy fuertes y no nos permiten manejarnos de la forma correcta, sino que tenemos dificultades para poder hasta comunicarnos, podemos llegar hasta aflojar esfínteres, etcétera, en cuanto a las cosas que nos produce ese trauma. Si llegamos al punto de ver algún tipo de abuso sexual o algo así, podemos tener hasta mutismo selectivo en caso de ver a las personas o de pasar por situaciones similares, asociar situaciones que no son amenazantes con este tipo de recuerdos, no dormir, soñar directamente esto. Y esto puede generar bastante dificultades de salud mental. La relación que existe es directa. O sea, cada trauma, sea pequeño o grande, puede generarte una dificultad de salud mental. También nos preguntan cómo se puede fomentar estrategias de apoyo, comprensión y psicoeducación en la sociedad para quienes enfrentan problemas de salud mental cuando hay una precaria o alta vulnerabilidad para acceder a los servicios de acompañamiento psicológico. Hay estrategias, existen estrategias de apoyo. La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene grupos, digo, atención en caso de emergencias, también el Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar. Hay otras organizaciones como la Iglesia Católica, a través de Cáritas, que apoya la salud mental en distintas áreas. Hay empresas privadas como América SS, patrocinante nuestro, que tiene también servicios a bajo costo. Hay eh, conversatorios, charlas gratuitas, psicoeducación que se hacen para grupos específicos, no solo América SS, también he visto otros profesionales de la salud que lo están haciendo, que están apoyando. Recuerden, todos somos responsables de la salud mental. Todo aquel que tenga conocimiento de la salud mental debe, perdón, debe tomar partido para mejorar la salud mental en la sociedad. ¿Por qué? Porque al final esto también te afecta a ti. Si hay alguien en tu familia que tiene dificultades de salud mental, eso va a llegar a ti. Si hay alguien en tu trabajo que tiene dificultades de salud mental, eso te va a afectar a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de hacer psicoeducación, tratar de llegar a los grupos de mayor auge. Ojalá pudiéramos llegar a más. Pero la verdad es que mientras podamos ir psicoeducando, lo seguiremos haciendo. Nosotros en América SS Health Service directamente hacemos psicoeducación en ambientes educativos, ambientes empresariales, comunidades, consejos comunales, etcétera, en donde vamos enseñándole a las personas a cómo manejar sus emociones y cómo sobrellevar las dificultades inmediatas, ¿ok? Si bien es cierto que no todo se puede solventar de una manera sencilla, también podemos generar, digamos, por lo menos un aprendizaje significativo para el mantenimiento de la salud mental. Ahora, si hay un problema mayor, ya es necesario acudir a un especialista y poder hacer terapia. En mi caso, yo les daría terapia cognitivo-conductual, pero hay distintos tipos de enfoque terapéutico que se pueden manejar a través de lo que son los profesionales de la salud mental. Les recomiendo siempre asistir a un psicólogo federado y colegiado para que no tengan ningún tipo de problemas o que les vayan a meter gato por liebre, porque de verdad que también se presenta mucho esto. También nos preguntan cómo podemos ayudar a una persona con un ataque de ansiedad, caso de autismo y en una persona regular.
Ok. Una persona con un ataque de ansiedad lo primero que tiene que es tratar de hacer que identifique cuáles son las cosas que está sintiendo. ¿Ok? Estoy triste, estoy molesto, estoy ansioso, estoy esto, estoy aquello. Eso es lo primero que tiene que hacer. Para poder luego él que tome en consideración cuáles son las formas correctas en las que puede sentirse mejor. En caso de una persona con autismo, es importante que le des espacio físico, si es posible llevarlo a caminar o a que haga alguna actividad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que generar el drenaje de esa emoción. Si esta persona con autismo es una persona con autismo de tipo 1 o tipo 2, pero con comprensión cognitiva suficiente, también podemos hacer que haya una identificación de emociones y eso nos va a permitir que entremos en nuestra propia conciencia y podamos generar una regulación. Si bien es cierto que no es súper rápida, pero que paso a paso y poco a poco va a comenzar a bajar. Sin embargo, siempre, siempre es importante poder drenar. Si esa persona que está teniendo la dificultad de ansiedad puede escribir, puede hacer algún tipo de respiración, puede generar algún tipo de actividad física inmediata, bien sea caminar o tomar agua y a la vez comenzar a leer, hacer, eh, nosotros tenemos la práctica con los mandalas, también algunos cubos Rubik pueden ayudarnos, ¿cómo es que se llama? El que uno hace con numeritos, el Sudoku, ¿ok? Hay personas que juegan ajedrez y eso les ayuda. Hay otras personas que oran. Yo, en mi caso particular, tiendo a orar mucho cuando estoy así, porque bueno, ya es costumbre, ¿no? Pero hay múltiples situaciones. Hay otras personas que necesitan conversar y ser escuchados, no ser criticados, no ser evaluados, no ser juzgados, no, 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 ser escuchados. Y si te está hablando feo y te está gritando y está desahogándose y todo eso, déjalo que fluya. Déjalo que fluya porque después vas a poder conversar con esa persona de una forma más pacífica y entender que no es algo personal, que es algo que en ese momento se está saliendo de sus manos y que no lo han podido manejar. Saludos a las personas que están en Chile, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que nos están escuchando. Por supuesto de que en Venezuela. También nos preguntan, ¿en los niños hay algún signo de alarma que nos ponga en alerta, que sepamos diferenciar de una manipulación? Y sí, por supuesto que sí. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos que entender es que tenemos que evaluar no en base a ver qué es una manipulación. Si tú te pones a ver a los niños y vemos si es no, voy a ver primero si me está manipulando, vas a cometer un error. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Evaluar cuáles son las cosas que realmente puede ser que estés sintiendo. Si tú ves que estas situaciones que estás sintiendo no son tan significativas, lo que tienes que hacer es orientarle, no diferenciarlo entre manipulación o no. Si es un proceso de manipulación, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de manipulación, pero si lo estás haciendo, también es un proceso en el que tienes que orientar. No es algo en lo que tú tienes que juzgarle o tienes que señalarle. Más bien al contrario, tienes que orientar. Al niño no se le juzga, al niño se le enseña. Y es algo que tenemos que entender todos los adultos. Nos llega un comentario que nos dice, como docente he tenido que leer y participar en diplomados acerca de inteligencia emocional en los niños. Es bastante interesante porque el hogar, el entorno social y la escuela deben estar en sintonía. Eso es muy cierto, todos debemos estar en sintonía. Sin embargo, eso es algo que es prácticamente utópico. ¿Ok? Entonces tenemos lo que hacer, lo más importante es desarrollar las estrategias que tengamos las personas para poder manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, en los niños podemos ver que están muy inquietos, no duermen bien, se sienten inseguros, comienzan a fallar en las cosas que antes no fallaban, comienzan a aislarse. Eso es algo muy importante que debemos ver. Comienzan a aislarse, comienzan a hablar mal de sí mismos, comienzan a decir que nadie los quiere, que existen personas mejores que ellos, que ellos no son buenos para nada. Eso significa que está generándose un problema emocional, no solo de ansiedad, sino de depresión. También en los chamos que tienden a ver que se comen mucho las uñas, se comen el pelo. Hay personas que le da prurito, por así decirlo algo, de alguna forma, o sea, le da eczema en la piel, comienzan a rascarse. Hay personas que están inquietas. Cuando tú ves que alguien siempre está moviendo la pierna, por ejemplo, yo soy uno de ellos, ahí tú vas a ver, esta es una persona con alta carga de ansiedad. Si el chamo tiene dificultades para dormir, para quedarse dormido,
Más importante es ver cuáles son los pensamientos que está teniendo y a la vez ponerlo a practicar algún deporte para que pueda drenar esa ansiedad. Sin embargo, es necesario hacer la reestructuración cognitiva. No solo es importante parar los síntomas, sino también la base. Aquí nos dicen una pregunta. Soy docente, pero ¿cómo se podría percibir las señales de comportamiento y emociones más comunes que un profesor u otro personal escolar puede observar en un estudiante que podría estar lidiando con ansiedad o depresión? Ok, lo primero que tenemos que entender es que cada quien tiene su forma de participar las cosas, ¿no? Todos mostramos características cuando tenemos alguna dificultad de salud mental, bien sea ansiedad, depresión, baja autoestima, etc. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender, no se siente bien consigo mismo. ¿Cómo lo ves? Lo ves de que intenta jugar, no lo dejan o él mismo se retrae. Cuando hay una participación, puede ser que quiera participar, pero después no se sienta a gusto con el ambiente que está. Puede ser que tenga un discurso negativo hacia sí mismo, también puede llegar a aislarse, puede llegar a quedarse solito en el recreo o comenzar a cuestionarse sus propias habilidades, ¿ok? Yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, etcétera. ¿Ok? También hay problemas en cuanto a la ansiedad, comienzas a ver que hay movimientos repetitivos que no son los más lógicos o los que siempre ha tenido. Puedes ver que hay necesidades de ir al baño en forma recurrente o en momentos en que no debería estar pasando. Ojo, tenemos que entender que hay que apartar un problema de salud física a indicativos de salud mental, ¿ok? Puedes ver que esta persona o que el niño está muy inquieto, puedes ver que no quiere ir a su casa o que no quiere que haya participación de sus padres. Obviamente no es que si lo van a regañar no quiere que vayan los papás, obviamente eso es normal. Ahora que no quiera que los padres participen en actividades, puede estar generando esto. Por supuesto, si ves llanto fácil, hay niños que lloran, como todos los niños, pero hay niños que lloran mucho más que otros. Hay niños que es mucho más fácil que lloren. También la fragilidad ante los eventos externos. ¿Qué es eso? Que simplemente cualquier cosa puede hacer que le genere algún tipo de angustia o incomodidad. Que no tenga la capacidad de defenderse. Eso es bastante importante. Es decir, que si alguien abusa de él o se mete con él, por así decirlo de alguna manera, no tiene la capacidad de responder o por lo menos hacerse respetar. Y no estamos hablando de la capacidad física, estamos hablando de poder poner límites a las personas. ¿Ok? Es importante que aprendamos a veces lo que para nosotros es tan significante para ellos, si todo depende de su edad. Lo que pasa es que hay un detalle, o sea, si tú acostumbras a tu chamo a que tiene una tabla, por ejemplo, a que pasa 6 días, 6 horas al día con una tabla y repentinamente se la quitaste, obviamente le vas a quitar la estructura a la que está acostumbrado. Entonces eso va a generar que hayan dificultades en salud mental. Aunque no sean dificultades fuertes, pero al salir de su zona de confort comienza a tener incomodidades. Eso hace que no tengamos, digamos, la disposición necesaria en todo momento y que nos sintamos angustiados. ¿Por qué? Porque nuestra estructura está movida en ese momento. ¿Ok? También hay otros detallitos como, por ejemplo, cambios en la dinámica familiar, cambios en lo que significa el matrimonio, problemas en la familia. Esto puede generar que los chamos tiendan a tener pensamientos impropios sobre sí mismos. ¿Cómo se ve eso? No es que vas a ir preguntándole a todo muchacho en el salón de clases cómo están las cosas en tu casa. No, por supuesto que no. Pero sí comienza a cambiar la participación. Comienzan a fallar en las notas, comienzan a tener dificultades en la concentración o no ser tan animados durante las clases. Pueden también tornarse agresivos, que es algo muy común en este tipo de situaciones. ¿Ok? Siempre he insistido que el lenguaje corporal tanto de niños como adultos dice más que 1000 palabras. A veces nos enfocamos tanto en recibir respuestas verbales que no escuchamos lo que dicen los silencios del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Eso es muy cierto y no solo lo vemos en niños, lo vemos en nosotros mismos. Nosotros a veces no sabemos lo que tenemos y nuestro cuerpo nos lo está diciendo. También tenemos que entender que el lenguaje corporal es el 90%, por así decirlo, del lenguaje.
¿Qué pasa? Yo te puedo decir, tú me puedes preguntar, ¿cómo estás? Yo te voy a decir bien, pero si tú me ves la cara, también puedes ver, ok, pero estás viendo de verdad, porque yo te estoy viendo de tal manera. Eso es lenguaje corporal. O cuando estoy muy agitado, puedes ver, mira, ¿qué te está pasando? Te veo agitado, ¿pasa algo? No, 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 todo bien. Obviamente te está pasando algo. Es importante que le demos sentido a eso. Ahora, para poderte responder eso, la persona tiene que tener confianza contigo. No es fácil que alguien te responda eh, cómo está en cuanto a su salud o su emocionalidad. ¿Por qué? Porque no todos van contándole al mundo cómo me siento. La gente regularmente tiene un manejo más privado de lo que es sus emociones o sus situaciones de vida. No vamos contándole a todo el mundo lo que nos pasa. Entonces es importante que cuando tengamos alguna diferenciación de conductas de las personas, veamos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en los adultos es muy significativo si tu pareja está teniendo algún tipo de problemas, tiende a desapegarse un poco de ti. Eso no significa precisamente, juro, que tenga otra persona o que tú le caigas mal. A lo mejor simplemente no se está sintiendo bien consigo mismo o no se siente suficiente para la relación en ese momento. ¿Ok? Es importante que tomes en cuenta eso. No siempre es el mal pensamiento hacia lo negativo de lo que pueda estar pasando. También es importante que veamos que hay situaciones personales que a lo mejor no he podido manejar bien y que estoy teniendo algún tipo de dificultad. ¿Ok? Ahora, en este espacio, en este momento del programa, quiero conversar un poquito sobre lo que es el autoestima. ¿Qué pasa? El autoestima es lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. No solo si soy bonito, si soy feo, si me siento bien conmigo mismo, sino es lo que sentimos por nosotros mismos. Es decir, los pensamientos, sentimientos y sensaciones que tenemos cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. Y es importante darnos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no es solo me veo bien, o me voy a vestir bien para sentirme bien, o me voy a planchar el cabello para que las cosas, para que la gente me vea bien. No, no, no. Es cómo me siento conmigo mismo. ¿Ok? Es una percepción devaluada de ti mismo y se manifiesta de distintas maneras. También podemos verla en niños, adolescentes, adultos. Los niños con baja autoestima los podemos ver, pero muchas veces lo que hacemos es que pensamos que son cosas de niños y ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante para identificar esto es poder observar directamente cuáles son las reacciones ante las situaciones que se le presentan, es decir, estímulo-respuesta. Cuando un niño tiene evitación o miedo al fracaso, evita participar en actividades, bien sea deporte, juegos, tareas escolares grupales, etcétera, y tienes miedo a no hacerlas perfecto o a ser criticado por lo que están haciendo, regularmente es un proceso de baja autoestima. Tenemos que ver qué tan profundo está esa autoestima y poder impulsarles haciéndoles saber que sí tienen las capacidades y que sí pueden salir de eso, ¿ok? También presentan crítica excesiva a sí mismos, se frustran y dicen yo no sirvo para nada, yo no sé hacer esto, yo no sirvo para esto. O sea, eso suele pasar en los niños y por supuesto lo que hay es que orientar. Hay una búsqueda constante de aprobación. La búsqueda, está bien, lo hice bien, sí, no sirvo, sí sirvo. ¿Sabes? Ese tipo de discurso que tienen los chamos es preocupante. ¿Por qué? Porque si eso dejamos que se manifieste en mayor medida, lo que puede hacer es que se genere como una característica ya propia de esa persona y va a ser un poco más difícil desmontar esas creencias irracionales que a veces tenemos sobre nosotros mismos. ¿Ok? Por supuesto, si hay un bajo rendimiento escolar y no se observa una razón específica, es decir, mira, es que este chamo no lo ayudan en casa, por ejemplo. Si bien es cierto que eso puede ser un problema ya de dinámica familiar, pero eso también es una característica que tiene que ver con la baja autoestima. Si tus padres no te ayudan en casa a hacer tus tareas, por supuesto, no las puedes hacer bien, obviamente va a haber un problema de autoestima y también te vas a sentir mal porque no lo sabes hacer nada y cuando salgas mal tus papás te van a regañar, así que es un círculo vicioso en el que caemos todos, ¿ok? Y por supuesto la sensibilidad externa a la crítica, que es que cualquier cosa los ofende o se ponen a llorar muy fácilmente. Eso es algo que tenemos que cuidar. El autoestima es importante que sepamos que en la infancia se forma gran parte de ella. ¿Qué pasa? Si tus padres
te dan la seguridad necesaria. No significa que te complazcan en todo, no, no, la seguridad necesaria para saber que eres una persona amada y a la vez una persona que cumple con sus responsabilidades. Allí vas a tener una autoestima, digamos, moderada, bastante apropiada. No es que vas a ser el rey de la autoestima, pero sí por lo menos tener un equilibrio, ¿ok? ¿Para qué? Para poder desenvolverte de la mejor manera. Ahora, si tus padres tienden a criticarte, a decirte que todo lo haces mal, que quítate de aquí porque no quiero escucharte, obviamente eso te va a generar dificultades de autoestima y te vas a sentir una persona muy desdichada. Y cuando llegues a adulto, bueno, ya va a ser mucho más difícil poder levantar esto. No significa que no se puede, pero regularmente es un poco más complicado, ¿ok? En los adolescentes, el aislamiento social es súper significativo con el autoestima, ¿ok? Así como los comportamientos de riesgo. ¿Qué son los comportamientos de riesgo? Cuando comienzan a consumir algún tipo de sustancias, bien sea alcohol, droga, sexo, bien sea con protección o sin protección, depende de la edad. Autolesiones. He visto últimamente bastantes chamos que se están autolesionando, cosa que es preocupante, al igual que, como hablamos el programa pasado, la incidencia en el suicidio que existe actualmente. Que, por cierto, esta semana nos enteramos de 4 casos más de este problema, por lo que les hago un llamado a todos los que nos escuchan. Vamos a hacer llegar las palabras que estamos dando, bien sea acá o en otro sitio, pero que nos ayuden a solventar estos problemas que están viviendo en específico nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Aquí en Puerto Ordaz hemos visto casos de niños de baja edad, para no decir los casos específicos, que están teniendo este tipo de conductas, así como también adolescentes que en procesos de frustración tienden a tomar las medidas que nadie desea. En Caracas también hubo un problema en estos días en el Sambil, cosa que fue público y notorio. Entonces es importante que tomemos en cuenta, si nosotros no educamos, esto va a seguir pasando, se va a seguir aumentando y nosotros no vamos a poder hacer nada. Es necesario educar, psicoeducar y darle las herramientas a nuestros niños, adolescentes y adultos jóvenes, por supuesto a todos, pero en específico a esta población que está sufriendo tanto. ¿Para qué? Para que puedan tener las herramientas para ser un poquito más resilientes en lugar de tomar las decisiones que no deben. Pero tomando nuevamente retomando el tema, ¿ok? Recordemos que la adolescencia es un proceso natural del organismo que es un proceso de crisis, una crisis física y crisis psicológica. Es cuando tú naturalmente comienzas a cuestionar todo lo que existe. Lo que antes te decían tu papá y tu mamá, perdón, tiendes a tomarlo como que no es real y comienzas a buscar tus propias explicaciones, tus propias racionalizaciones. Comienzas a buscar ese apoyo social porque somos seres sociales, en ese momento somos más filiatorios que nunca. Entonces comienza el proceso de conformidad o rebeldía. Si hay una persona que tiene mucha conformidad, es decir, que le dicen cualquier cosa y él dice sí, sí, ok, se lo acepta, entonces eso es una necesidad de encajar, una necesidad de parecerse a los demás. Es cierto que en la adolescencia eso es normal. Ahora, cuando se ve en exceso, que ya la persona no pone límites, sino que simplemente acepta todo para poder estar en ese grupo, eso es un problema de autoestima, y ese problema de autoestima hay que atacarlo directamente porque puede producir problemas mucho mayores, ¿ok? Así como también la rebeldía. La rebeldía es normal. Ahora, ¿a qué punto es normal? O sea, la rebeldía puede ser: no te doy la razón o trato de hacer las cosas por mí mismo, comienzo a buscar mis propios conceptos de la vida. Es cierto, ahora me empiezo a escapar de casa. Oye, eso es un problema de rebeldía, ya no es normal. Comienzo a pasármela con gente que realmente es ajena al entorno y tiene costumbres fuera del lugar. Eso es un problema de rebeldía, digamos, fuerte, ¿ok? Cuando existe esta rebeldía constante sin causa aparente, es un problema de autoestima porque significa que quiero encajar o que quiero hacer ver que soy una persona con más fuerza de la que tengo regularmente para que no se me acerquen y poderme defender. ¿Ok? En los adolescentes también existe la preocupación excesiva por la imagen corporal, lo que nos lleva muchas veces a los problemas de pica. El pica es lo contrario
a la bulimia y la anorexia, ok, la pica es que vas comiendo constantemente, estás ansioso y comienzas a comer cada ratico. Entonces ves a ese chamo o chama que se va a la nevera y comienza a comerse cada ratico, que si el queso, que si el jamón, que si la fruta, que ojalá fuesen frutas, ¿no? Pero comienza a ver qué puede comerse constantemente. Si bien es cierto, en la adolescencia esto puede tener un rango normal, también es importante ver si es exagerado. O, por ejemplo, la gente que comienza a ver que si estoy gorda, que si soy fea, que si no sirvo, que si esto, que si el pelo mío es feo, que si tengo mucha barriga, que si a veces ni siquiera es real, pero es como comienzan a percibirse. Y si esa preocupación excesiva comienza a fomentarse, entonces lo que hacemos es generar un concepto inadecuado de autoestima. ¿Ok? También en cuanto a la indecisión y la procrastinación, eso tiende a generarse en base al no saber cómo hacer las cosas para poder lograr lo que yo deseo. Por ende, procrastino. ¿Por qué? Porque no me siento lo suficiente para poder enfrentarlo. ¿Ok? De igual manera, también hay una actitud de victimicismo, alguna vez, o de victimismo, que ¿qué hace eso? Todo es culpa de los demás. Yo no pude hacer esto porque aquel no me dejó. Yo me siento así porque aquel me hizo. Yo no logré esto porque aquella situación pasó. Esa típica conducta, si bien es cierto, muchas veces puede ser real, pero cuando tendemos a exagerarla es cuando se comienza a tener un problema, ¿ok? Si nosotros comenzamos a ser víctimas o nos autovictimizamos constantemente, tendemos a tener una baja autoestima y un muy, muy, muy bajo concepto de nosotros mismos y de nuestra capacidad para poder controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Saludos a Daniel, que nos manda saludos y nos dice, yo estaba en un entorno laboral muy agobiante, soy una persona que ha sufrido de depresión, sufrí la pérdida de un hijo y los problemas me estaban sobrepasando. No me daba cuenta de cuánto me afectaba el entorno laboral hasta que me retiré y sentí que la carga emocional negativa que tenía se redujo casi hasta un 100%. Fumaba por lo menos un cigarrillo diario y desde que me retiré no lo he hecho más. Mi ansiedad y depresión no han terminado, pero los niveles elevados en los que los tenía se redujeron significativamente. Hoy ya estoy siendo atendido psicológicamente y referido a un psiquiatra para el trato de la depresión y la ansiedad. De verdad me siento muy bien, pero no quiero que sea por un rato. Quiero trabajar para sanar. Perfecto, Daniel. Mira, el hecho de que hayas perdido un hijo ya es un evento traumático muy significativo y obviamente va a afectar de mil maneras tu estabilidad emocional. Lamento mucho esa situación, pero bueno, son cosas que nos pone Dios enfrente y tenemos, si te le puso enfrente es porque tienes las herramientas para superarla. El hecho de que tu trabajo haya sido lo que llamamos tóxico, por lo menos para ti, eso generó, por supuesto, mucho más inseguridad y tu ansiedad iba a dispararse de una o de otra manera. Es cierto que es importante tomarte tu espacio, tomarte tu tiempo y si no hay otro tipo de solución, está bien. Lamentablemente tuviste que salir de allí o quizá gracias a Dios. Lo importante es que ahorita ya tienes la ayuda necesaria, puedes salir adelante bien sea con el apoyo psicológico y psiquiátrico y, por supuesto, con tu propia decisión. El decidir dejar esto atrás, el decidir salir adelante, el decidir tomar cartas en el asunto, es el primer paso. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestra autoestima. Eso habla de qué tanto es importante para nosotros lo que estamos haciendo. A veces tomamos la decisión por no afectar a los demás, también puede pasar. Pero lo más importante es saber que si necesito el apoyo, tomar la decisión. Si tomo la decisión, estoy actuando por mí y para mí. Y por eso te felicito. Gracias a Dios tuviste la iluminación para hacerlo. Lumeli dice, eso es bien importante, el rol de los padres en reforzar no ser parte de la mala autoestima. A veces se dicen cosas como eres tonto, eres torpe, no sabes, y no se valora el peso que eso puede tener negativamente en la autoestima de nuestros hijos. Por supuesto, porque ¿quiénes son los responsables de validarte cuando eres niño? Son tus padres. Cuando alguien se mete contigo, ¿a quién tú buscas? A tus padres. Mira, fulanito me dijo tal cosa, me hizo tal cosa. Y ahí es donde están, digamos, los principales pilares de nuestra vida. Si nosotros no podemos sobrellevar o, digamos, solventar una situación, ¿a quién íbamos a ir? A nuestros padres. Y si nuestros padres, en lugar de darnos seguridad, nos producen este tipo de discurso, no sirves para nada, no vale, no tienes, por supuesto, tu autoestima va a verse muy afectado. Y esto va a hacer que en la adolescencia
estos chamos tengan un comportamiento muy rebelde o muy sumiso. Tienen esas dos opciones. ¿Por qué? Porque van a buscar la validación, bien sea de los padres o de los amigos. Nos preguntan por acá, en el caso de los chamos neurodivergentes, ¿cómo apoyarlos a lidiar con la frustración? ¿Cómo fortalecer tu autoestima? Lo primero que tenemos que entender es qué tipo de neurodivergencia tengan, porque cada proceso neurodivergente es distinto. ¿Okay? Segundo, ahí tenemos que ver características individuales, porque a veces vamos a ponerte en el caso de un autismo tipo 1, que es un autismo funcional y que puede estar integrado en un colegio. Eh, Imaginemos que un adolescente, este adolescente va a tener, a juro, o sea, porque una de las características del autismo para ser diagnosticado son dificultades en el área social. Y en ese momento justamente está en necesidad fisiológica y psicológica de generar amistades. Entonces, ¿qué es lo que regularmente pasa? Va a frustrarse, va a pensar yo no quepo en ningún lado, yo no tengo digamos las herramientas para estar aquí, va a comenzar a sentirse mal. Ahora, si él tiene el conocimiento de cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, entonces va a entender, ok, yo lo que tengo es una dificultad en la socialización. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A través de mis habilidades, vamos a poner que el chamo es bueno en matemáticas, entonces mi habilidad en matemáticas me puede ayudar a generar un grupo y ese grupo yo poderles explicar matemáticas y así ser aceptado en ciertas áreas. Pero eso va a ser por interés. Bueno, en un momento va a ser, al principio va a ser más difícil, después va a irse adaptando y las personas van a irlo reconociendo por las habilidades que tiene y no por sus deficiencias. Cuando hay personas con neurodivergencia, lo primero que tenemos que entender es que tienen muchas habilidades. Si nosotros lo vemos en base a las debilidades, siempre vamos a juzgar de la forma incorrecta. Le doy directamente mi caso. Yo soy una persona diagnosticada con TDAH, que significa trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero para la época en cuando nosotros estudiábamos no existía, digamos, esta atención necesaria hacia la salud mental. Aprendimos a la vieja usanza con la chola. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no sabes cómo manejar tus situaciones o que, por ejemplo, tienes una falta de control de impulso, yo me acuerdo, yo mismo me preguntaba por qué soy así, por qué no puedo parar, por qué no puedo quedarme tranquilo. ¿Ok? ¿Por qué me tienen que regañar todo el tiempo a mí? Entonces me daba cuenta de que yo hacía las cosas y decía, oye, pero entonces yo no tengo la capacidad hasta que se descubrió esta situación que tenía y por supuesto ahí comencé a entender, ok, yo no me quedo tranquilo es porque tengo un problema y ese problemita, aunque es solucionable o manejable, pero siempre me va a acompañar. Ok, entonces adapto mi situación en base a mis habilidades y no a mis debilidades. Ok. Eso es importante entender. Toda persona tiene que verse desde el punto de vista de cuáles son sus habilidades y no señalar por las debilidades. Este es el flojo, este es el bruto, este es el que no sabe, este siempre tú con el mismo problema, este nunca se quiere sentar. Entonces lo que hacemos es juzgar. Si nosotros juzgamos siempre vamos a tener un mal resultado. ¿Por qué digo eso? Primero, no somos jueces. Segundo, si yo te juzgara a ti, ¿cómo tú te sentirías? Imagínate que tú vas a mi consulta y tú te sientas allí y yo en lugar de darte el apoyo que necesitas te digo, no, vale, pero lo que pasa es que tú eres un bruto y un mal esposo. ¿Te sentirías bien? No, por supuesto que no. Entonces es importante darnos cuenta que todos tenemos debilidades, pero a la vez también todos tenemos fortalezas. Si nos vamos a juzgar, juzguémonos por las fortalezas y no por las debilidades. Recordamos que estamos en lo que hay online gracias a América SS Health Service y 8 a Tiempo. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales. 8 a Tiempo es un grupo muy lindo que se está trabajando a nivel físico y psicológico. Dan bailoterapia directamente para poder tener una mejor salud mental con apoyo en cuanto a conversatorios y a la vez el apoyo de la actividad física. Y America SS Health Service es una empresa dedicada al funcionamiento o la promoción de la salud mental y la atención de la misma, tanto a nivel psicológico, psicopedagógico, como de otros tipos o de otra índole. Seguimos y para nuestro último espacio vamos a hablar de las dificultades en la autoestima para los adultos. Así que les sugiero que tomen un poquito de nota
para poder identificar en ustedes y quizá en su entorno. Ojo, no es que van a llegar y le van a decir, mira, tienes baja autoestima. No, no, eso va a hacer que la persona te rechace. Ahora sí puedes decirle, mira, escuché hoy esto y esto, y me gustaría ver si esto puede ser que te esté pasando, porque yo he visto cosas así. O también es inteligente poder decir, mira, tú has visto esto en mí, tú has visto que esto me pasa, como para no tomar y señalar directamente a la persona, sino que utilizar, digamos, el discurso al contrario para que él pueda darse cuenta también de cuáles son sus dificultades o sus señales de baja autoestima. ¿Okay? Para estas señales las tengo acá escritas. Dificultad para aceptar elogios. Cuando te dicen lo hiciste bien, no, bueno, eso no fue nada. O trata de desviar digamos, el elogio. No, bueno, lo hicimos todos, no, no, es un trabajo en equipo, no solo mío. O minimizar, rechazar los cumplidos, ¿okay? Los logros. Muchas veces esto termina cayendo en el síndrome del impostor, en que la persona no se siente bien consigo mismo o piensa que no lo hace bien. Eso te genera problemas en el ámbito laboral, terminas evitando ascensos, terminas evitando responsabilidades, tienes la capacidad pero no te das cuenta que la tienes o piensas que no la tienes. Tiendes a pensar que eres incapaz, ¿ok? Por esto se llama el síndrome del impostor. Tienes muchas capacidades pero no te das cuenta o no las aprovechas porque piensas mal de ti. Eso es un problema significativo en nuestra autoestima. ¿Sí? También puede existir un perfeccionismo paralizante. ¿Qué significa esto? Si no lo puedo hacer perfecto, no lo voy a hacer. Entonces no comienzo a hacerlo porque como son unos estándares tan altos, tiende a llevarte a la procrastinación. ¿Por qué? Porque es tan difícil llegar a hacerlo perfecto que tu mente dice mejor no comenzar, porque no sé cómo comenzar o terminar el proyecto. Entonces tiende a ser paralizante, por eso es paralizante. ¿Okay? Es un perfeccionismo que te lleva a todo lo contrario, a no hacer nada. Perdón. Las personas con baja autoestima, los adultos con baja autoestima tienden a tener patrones de relaciones disfuncionales porque pueden ser muy complacientes, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te sientes mal por estar en un sitio, pero siempre voy a ceder para que pueda ser aceptado con la otra persona, para que no digan que no está bien, para que no tengan como quejarse de mí. ¿Por qué? Porque tengo miedo al rechazo o tengo miedo a que me dejen. Entonces esto tiende a generar que la otra persona sea, digamos, más proactiva que tú y al final termina siendo dominante sobre ti. Es importante que te des cuenta de esto porque es complicado ya una vez que se establece como relación de pareja y puede llevar a múltiples problemas. Si bien es cierto, a veces no nos damos cuenta, pero el patrón más significativo en las relaciones tóxicas son el dependiente con el narcisista. El narcisista y el dependiente se atraen, parecen un imán, ¿ok? Parece que tienen un imán. ¿Por qué? Porque justamente es todo lo contrario. El narcisista busca ser el dominante y hacerte ver que tú no vales, y el dependiente tiende a ser complaciente y a tratar de darle a la otra persona todo lo que busca. Entonces, obviamente, es algo o sea, pareciera que no sé, el universo los une y tiende a tener múltiples factores difíciles. Al final termina habiendo violencia o dificultades en la relación, hasta con los hijos de concretarse. ¿Okay? Los adultos también tendemos a autosabotearnos, ¿okay? Tomamos decisiones perjudiciales o destructivas para nosotros. Terminar una buena relación o destruyo el proyecto en el que estaba trabajando porque creo que no merezco el éxito o no creo en la felicidad de esto. Ojo, eso puede ser consciente o inconsciente, pero digamos, el punto clave es el autosabotearte, el tomar esas decisiones perjudiciales en base a pensamientos emocionales que no son ciertos. Son pensamientos que están en tu inconsciente y que tú no te has dado cuenta porque tienes baja autoestima, pero estás tomando las decisiones erradas. ¿Okay? También es importante ver, cuando hablamos del lenguaje corporal, la postura de la persona.
Si es una persona que tú ves que tiene los hombros encogidos, la cabeza hacia abajo, claro, si no tiene un problema de columna, obviamente, pero si es una persona que no tiene ninguna dificultad física y tú ves que tiene una actitud cabizbajo, que siempre está como apesumbrado, que tiene algún tipo de dificultad, no solo podemos ver eso en la baja autoestima, sino que también puede indicarnos algunos rasgos depresivos, ¿ok? La persona encorvada o que no te genera el contacto visual sin tener ninguna dificultad neurológica, repito, y no aplica el contacto visual, o ves que le da miedo o pena hablar con personas que pueden ser, digamos, autoridad o que esa persona puede creer que es más inteligente, eso genera que la persona se vea que se encorva. Allí tú ves que es un problema de autoestima. Así como también el tono de voz, una voz vacilante o que se equivoca constantemente en lo que dice, se me olvidan las cosas. O sea, ese tipo de cosas hace que nos demos cuenta de que hay un problema de autoestima. Y bueno, es significativo. Si puedes hacerle ver eso a la persona, por supuesto, él va a tener las capacidades para poder ver, ah, mira, sí, estoy fallando en esto y podemos hacer que mejore. Otra característica importante, y es algo que muchas personas lo tienen y no se dan cuenta, es la hipocondría o la ansiedad por la salud. O sea, me siento mal. Hay personas que terminan tomando medicamentos preventivamente para que no le duela la cabeza. Hay personas que cualquier problema de salud lo llevan al extremo. Mira, me corté un poquito cortándome la uña y eso tiende a ser terrible para esa persona. O sea, la ansiedad por la salud, preocupación excesiva por tener enfermedades o por las cosas que me están pasando, eso lo que existe realmente es una preocupación en tu inconsciente y una búsqueda de llamado de atención, ¿ok? Ahora, como tu voz no ha sido lo suficientemente escuchada, comienzas a desarrollarlo en base a dificultades físicas para que así la gente te preste atención. Esa dificultad de autoestima es muy severa y es preocupante porque puede llevar al consumo de sustancias y, por supuesto, a la pérdida de vida. Es importante que si tienes una persona que tenga alguna de estas características y esté cerca de ti, hacerle saber que puede buscar ayuda y que con tu apoyo puede salir de allí. El autoestima es algo fluctuante, no siempre vas a estar del todo bien, no siempre vas a estar del todo mal. Las situaciones de vida tienen que ver con esto. Si, por ejemplo, estás pasando por una ruptura amorosa, obviamente tu autoestima es muy probable que baje. ¿Por qué? Pues, oye, estoy perdiendo algo significativo en mi vida, por así decirlo. Tú tienes problemas en el trabajo o tus representantes en el trabajo te están diciendo que no lo estás haciendo bien porque tuviste una dificultad en el trabajo. Claro que por supuesto tienes las habilidades para salir de eso, pero a veces te vas a sentir mal también y eso va a hacer que baje un poco tu autoestima. Lo importante es no tocar fondo y volver a levantarte para generar equilibrio. Y bueno, con esto cerramos. Muchas gracias a lo que hay online. En su dirección, el doctor José Armando estaba. En los controles, Edgardo Cordero. Llegamos a ustedes gracias a América SS Health Service, que nos dice que la salud mental es tan importante como la física. Y a Ocho Tiempo, quien nos dice que para estar, pensar y sentirte bien. Nos despedimos con un poco de música cuando caiga la noche. Dios me los bendiga.